resistencia interna, y también el circuito considerar que tenga una carga, ¿no? Y ver cómo iban a cambiar los parámetros. ¿De acuerdo? Veamos, analicemos el primer caso, ¿ya? Por ejemplo, este que habíamos dibujado, correspondía a un caso de polarización fija, ¿no? En el caso de polarización fija, habíamos visto que la ganancia, por ejemplo, A sub B, era igual a menos RC en paralelo con R sub 0 sobre RE, ¿no? Eso sin carga. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos la carga, ¿no? ¿En qué afecta o a qué parámetros es lo que va a ir afectando estos dos nuevos componentes? Vamos a dibujar otra vez para no... Pues yo tengo el caso de polarización fija y además la carga. El circuito sería este, ¿no? Y acá el generador habíamos llamado B sub S, ¿no? La resistencia interna, en este caso RS, C1, C2, C3, acá no tiene sentido. CB, CRC, ¿no? Y R. Entonces acá estaría el B sub 0, estaría mi I sub 0, visto desde acá, la impedancia de salida, no desde el B sub 0, ¿no? Porque la impedancia de salida es del sistema, del amplificador. ZI, visto desde acá, I sub I estaría acá. ¿Qué pasado? Ya, no hay un problemito, perdón. Ahorita lo corregimos. Ya, ahora sí. Algo está pasando. Vamos a crear otra hoja. No sé si ha llegado a su fin. Algo pasa con esto. Ya en esto vamos a trabajar, ¿no? Estamos dando muchos problemas. Rápidamente vuelvo a dibujar.
Ya estábamos ahí, ¿no? Acá vamos a medir la salida o ver la salida. Como ya hay carga, nuestro I0 ya estuviera donde corresponde. Z sub 0 voy a ver desde acá. Z sub I desde aquí. El BI es lo que entra al amplificador. I sub I sería esto. I sub S esto. Y B sub S lo que vamos a introducir en el generador, ¿no? Tenemos que allá AB, ABS, A sub I, AIS, ZI y ZC. Pues ya son 6 parámetros cuando consideramos la carga y la resistencia interna. ¿Ya? Veamos. Empecemos por A sub B. Sabemos que A sub B, la ganancia de voltaje, es la relación B0 sobre B. Pero vamos a buscar eso. Simplemente para recordar, ¿no? AB era igual a menos RC en paralelo con R0 sobre RE. Esto en el caso de sin carga, ¿no? Lo que habíamos analizado hace un momento. Ahora que estamos poniendo la carga, veamos qué cambio va a haber en este parámetro. Para eso necesitamos dibujar el circuito. Vamos a dibujar rápidamente. Ya, este sería el circuito. Anotamos las variables. Sería el RS, RB, beta veces RE, beta veces I de base, R sub 0, RC y RL, ¿no? Acá estaría el B sub 0. Acá tengo un poquito el problema de espacio, ¿no? Pero ustedes no tienen ese problema en sus apuntes. Y el I sub 0 pues ya estaría acá. Luego, aquí estaría el BS y aquí estaría el BI, ¿no? I sub I y sub S. ¿Correcto? Bien, entonces acá tenemos que obtener el parámetro ganancia de voltaje. B0 sobre BI. ¿Ya? Empecemos por el lado de BI. BI, por la forma en que está conectado, sería lo mismo acá. Y como esto es I de base, esa parte no cambia. Entonces puedo decir BI es igual a I de base por beta veces R, ¿no? Para el B sub 0. Al B sub 0 puedo seguir la misma lógica, pero tengo ya 3 paralelos, ¿no? Primero voy a juntar las dos primeras resistencias. Y sería así, ¿no? Menos beta veces I de base. Podríamos decir R0 en paralelo con RC. Y todo esto en paralelo con RL. O los tres directamente en paralelo, ¿no? Lo estoy agrupando de esa manera para poder notar la diferencia con el caso sin carga, para ver qué cambio va a haber. Si lo llevamos a la forma que necesitamos,
veo que el desfase va a seguir manteniéndose, lo cual es lógico, ¿no? No por aumentar la carga vamos a perder el desfase. El desfase es propio del tipo de configuración y todo esto. Sobre IB por beta veces R, ¿no? Eso es lo que nos queda. Chao beta, chao I de base, y me quedaría con eso. Mi ganancia de voltaje AB va a ser igual a menos R0, RC en paralelo con RL, ¿no? Sobre R. Si comparamos esta ecuación con la que habíamos anotado del caso sin carga, simplemente se puede ver que aparece el RL pero en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado con eso. Cuando hay carga, hay que considerar en la variable ganancia de voltaje la carga en paralelo a lo que ya habíamos obtenido antes, ¿no? Eso es lo que se ve acá. Ahora, el ABS. El ABS habíamos dicho que es igual al B0 sobre el BS, ¿no? Fíjense acá en el circuito. B0 es la salida, ¿no? Ahí no hay donde perderse. El BI es después de la resistencia interna, es lo que realmente entra al circuito amplificador. Y el BS es lo que tú estás eligiendo en el generador de señales, ¿no? Antes de la resistencia interna. Habíamos dicho que si es un generador ideal, el RS sería un cable, ¿no? O cero. Y el BS sería igual al BI. Y no había necesidad de tener dos variables, ¿no? Pero considerando la resistencia interna, hacemos la diferencia de esas dos variables. Veamos. Yo voy a aprovechar y hacer algo rápido. Voy a multiplicar por BI y voy a dividir entre BI. ¿De acuerdo? En realidad estoy multiplicando por 1, ¿no? Algo similar a lo que hicimos con la ganancia de corriente. ¿Por qué hacemos esto? Para poder agrupar esto, ya sería lo que ya tenemos, ¿no? Aprovechar ese resultado, el AB. Y simplemente voy a buscar la relación entre BI y BS. Y voy a tener el ABC. ¿De acuerdo? Hagamos eso. Buscaremos la relación entre BI y BS. Y eso lo puedo ver acá en la parte de entrada, ¿no? Veo BS, veo BI. Esto va a ser mi ZI, que todavía no lo hemos hallado. Que no he anotado. Visto desde acá, ZI, ¿no? Y puedo ver que hay una relación tipo un divisor de tensión. Yo podría decir que BI es igual a B sub S por ZI sobre RS más ZI. ¿De acuerdo? Estoy aplicando un divisor de tensión. BI va a ser igual a BS por el paralelo de estas dos, que llegaría a ser mi ZI. Directamente pongo ZI sobre la suma de la resistencia interna más el ZI, ¿no? Eso es lo que hemos registrado. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Despejo lo que estoy buscando. A mí me interesa BI sobre BS. Eso va a ser igual a ZI sobre RS más ZI, ¿no? Y con eso vuelvo a mi anterior ecuación. Ya sé que el B0 sobre el BI es el AB que he hallado por BI sobre BS, que es lo que tengo, ¿no? Por ZI sobre RS más ZI. La ecuación completa entonces sería lo siguiente. AB por ZI sobre RS más ZI. Esta sería la ecuación completa. Ahora hagamos
es la prueba, ¿no? Hemos dicho que si el generador es ideal, ambas ganancias deberían ser iguales, ¿no? Entonces, si generador es ideal, ¿qué quiere decir? Que su resistencia interna, que nosotros estamos llamando RS, es igual a cero, ¿correcto? O no hay resistencia interna. Entonces, en este caso, ABS debería ser igual a AB. Eso es lo que esperamos. Agarramos la ecuación. Y verificamos rápidamente. Si RS es 0, sería 0, ¿no? Entonces se va a simplificar esto y voy a llegar a esta conclusión, ¿no? Que ABS es igual a sub B. Entonces está bien lo que hemos hecho. Obviamente, si RS no es 0, estas variables van a ser distintas, no van a ser diferentes. Ya, ahora trabajemos en lo que es la ganancia de corriente. I sub S, habíamos dicho que es igual a I0 sobre IS, ¿no? Y A sub I es igual a I0 sobre I sub I. Pero viendo el circuito, vemos que I sub S está en serie con I sub I, es decir, son iguales. Entonces, I sub S es igual a I sub I. Por lo tanto, I sub S es igual a I sub I. Es la misma. Pues no hay necesidad de hallar ambos parámetros, solo hallamos uno y tenemos ambos. ¿De acuerdo? Entonces trabajemos con A sub I nomás, nos quedaremos. Y con esto vamos a trabajar. Ya. Y tratemos de usar el camino fácil. ¿Ya? Para eso, ¿qué habíamos hecho en aquella oportunidad? Habíamos multiplicado por B sub 0 y también por B sub I, ¿no? Si se fijan, estoy multiplicando por 1 y por 1, no le estoy afectando en nada. Ahora simplemente reorganizo según mi conveniencia. Esto sería sub B, que ya lo tengo. Este con este sería mi ZI, que también ya lo tengo. Simplemente tengo que averiguar a qué es igual I0 sobre B0, ¿no? A ver, anotemos hasta ahí. Sería B0 sobre BI, que va a ser A sub B, por BI sobre I sub I, que va a ser ZI, por I0 sobre B0, ¿no? Estas serían todas las variables. Entonces, ya ordenando B0 sobre BI, AB. ¿Cuál AB? Este que acabamos de obtener acá. ¿Dónde está? Este. Ese con todo el paralelo y toda la cuestión. Eso tenemos que reemplazar. Por ZI todavía no lo hemos hallado, pero tiene que ser esa relación. ZI. Y nos faltaría I0 sobre B0, ¿no? Esto tenemos que ver a qué es igual en el circuito. Volvemos al circuito y estamos justo acá. I0, B0. ¿No? Si yo aplico ahí rápidamente ley de Ohm, puedo ver que la relación I0 sobre B0 va a ser a menos 1 sobre RL. ¿Ya? Entonces, la ecuación completa para la ganancia de corriente va a ser igual a AB ZI menos sobre R sub L. ¿Ya? ¿Qué cambio notamos con un caso sin carga? ¿No? Pueden revisar sus apuntes. Y la diferencia está en lo siguiente, ¿no? El caso sin carga es sobre RC.
sobre R de colector. Y cuando ya hay carga es sobre la carga, sobre RL. Entonces van a tener cuidado con eso. Esa es la diferencia, ¿no? Vamos a anotar. Esto es con carga. Y notar, ¿no? Que esto es RL, esto es la carga. Y si ustedes revisan sus apuntes, sin carga era sobre EDC, ¿no? Van a tener mucho cuidado con eso. Esto es sin carga, ¿no? La diferencia está entre qué resistencia dividimos, ¿no? Ya, entonces tendríamos 4 parámetros. Ganancias de voltaje, tanto el AB como el ABS, y las ganancias de corriente, tanto el A sub I como el A sub IS, ¿no? Que serían lo mismo. Faltaría el ZI y el Z sub 0, ¿no? ZI es del sistema. Entonces buscamos la relación BI sobre I sub I. Voy a ver que va a ser RB en paralelo con beta veces R. Esa variable no cambia, ¿no? Esa es la misma tanto en la situación con carga como en la situación sin carga. Z sub 0. Z sub 0. Ya, veamos, acá está mal, ¿no? Donde hemos puesto el Z sub 0. Vamos a borrar. Z sub 0 no es después de la carga, porque Z sub 0 es del sistema. Yo me he equivocado al dibujar. Z sub 0 tenemos que hallar desde aquí hacia adentro, porque básicamente esto es el amplificador, ¿no? Lo que estoy poniendo con línea punteada. Y el RL y el RS son componentes externos al circuito amplificador. Entonces, para hallar Z sub 0, habíamos dicho que BI tiene que ser 0, entonces, y de base 0 se abre y vería lo mismo, ¿no? R0 en paralelo con R de colector. Entonces, cuando hay carga y resistencia interna, el ZI y el Z sub 0 se ve que no cambian, sale lo mismo. Lo que cambia son las ganancias. Las ganancias son modificadas, pero no el ZI y el Z sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, en los casos de divisor de tensión, etcétera, con capacitor de acoplamiento o no, eh, igual se va a aumentar el ¿ya? Ustedes lo pueden verificar. De todos modos, en la parte final del capítulo de análisis pequeña señal del BJT del libro base, que es el Boyle Star, ahí hay un resumen de los casos y las ecuaciones. Entonces hay un caso, por ejemplo, sin carga, que son las ecuaciones que hemos obtenido, ¿no? Y también están los casos con carga, que también están las ecuaciones. En este primer caso estarían estas. Por ejemplo, divisor de tensión, lo mismo, va a aumentar un RL en paralelo. Sin capacitor de desacoplamiento, lo mismo, va a aumentar un RL. Entonces se van a fijar, por favor. Y para el ABS, siempre van a proceder con esta ecuación genérica, con esta. ¿Ya? El AB va a ser propio del caso que estén usando, ¿no? Si es divisor de tensión, tiene que ser del caso divisor de tensión. Y esto siempre es para todos igual. Pues revisen, por favor. Ya habíamos quedado en que vamos a revisar algunas cosas. eh, Nosotros, ¿no? Como una parte de investigación. Entonces, revisen. No tienen que volver a hacer, simplemente vamos a revisar ecuaciones de los demás casos.
RL y RS. Está en la parte final del capítulo 5, si no me equivoco. Sí, cuando hay resistencia interna del generador. Por eso hemos hecho esta prueba, ¿no? ¿Dónde está? Si digamos, solo hay carga, pero no hay resistencia interna, el ABS y el AB van a hacer lo mismo, como acá estamos indicando, ¿no? ¿Por qué? Porque si ves el circuito, si no va a haber RS, esto va a ser un cable, ¿no? Va a ser cortocircuito, como lo estoy marcando de color rojo. Y el BS con el BI va a ser lo mismo. Entonces, el ABS con el AB va a ser exactamente igual. ¿Ya? Y en resumen, lo que pasa es que se aumenta un paralelo, ¿no? En la ganancia de voltaje. Si se fijan la ecuación que nos salió, ¿dónde está? Aquí está. Aparece este paralelo. Entonces, a lo que ya tienes, simplemente le vas a aumentar ese paralelo. Y ya tienes la ecuación. ¿Ya? Pero revisan esa parte final y ahí está un resumen. Entonces, pueden practicar con ese resumen, pero el día del examen obviamente ya no van a disponer de ese resumen, ¿no? Ya. Ahora, les quería comentar, les había comentado que existen tres tipos de configuraciones, ¿no? Configuración emisor común. Es lo que estamos viendo y es lo que más se utiliza. La estructura del circuito en este caso, el nombre hace referencia a eso, ¿no? Es como si el emisor fuera común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Un ejemplo de este caso, rápidamente, para que se ubique. Voy a hacer un bosquejo rápido. No importa qué tipo de polarización use, pero se ve que el emisor está en la parte inferior y es común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Esta estructura corresponde a una configuración de emisor común. Puede estar C3 o no, eso ya lo saben. R2, R1, etc. Por ejemplo, si yo veo este circuito, obviamente el emisor está aquí, ¿no? Pero está en la parte inferior. Y este lado, al redibujar, se puede decir que la parte de la izquierda es el circuito de entrada. Y la parte de la derecha es como si fuera el circuito de salida, ¿no? Entonces acá se podría ver que el emisor es como el común entre lo que es entrada y lo que es salida. Por eso esta configuración se llama configuración en emisor común, ¿ya? Entonces, ¿por qué se caracteriza este tipo de configuración y por qué es la más utilizada? La principal particularidad está en los parámetros. Los parámetros de amplificación, ¿no? Habíamos indicado ganancia de voltaje, ganancia de corriente, ZI y Z0. Entonces, estos parámetros tienen una particularidad en cada caso. Por ejemplo, podemos resumir para esta situación. Ganancia de voltaje, ¿cómo era en este caso? Era grande, era pequeño, era intermedio, viendo todos los casos. Porque todo lo que hemos visto ha sido emisor común. Ya no podemos decir que la ganancia de voltaje era pequeño porque ha habido casos también que hemos tenido valores grandes, ¿no? Depende del capacitor. Si nosotros ponemos el capacitor de desacoplamiento, hemos visto que nuestra ganancia se dispara, ¿no? Pero si no ponemos el capacitor de desacoplamiento, la ganancia es pequeña. Entonces podemos cubrir. Si necesito circuitos con ganancia no muy grande, podría usar tranquilamente configuración en emisor común. Cubre. Si necesito situaciones en las cuales necesitamos una ganancia alta o grande, yo le pongo el capacitor y también emisor común cubre.
Por eso tiene esa ventaja, este tipo de configuración, tiene esas posibilidades y puede cubrir muchos requerimientos. ¿De acuerdo? Ahora, ganancia de corriente, podemos decir que tiene un valor intermedio, ZI. ZI tiene valores grandes y pequeños. ¿De qué depende? Lo mismo, del capacitor de desacoplamiento. Si ustedes analizan las ecuaciones, van a ver que en un caso, por ejemplo, cuando está el capacitor presente, el ZI era, en este caso, digamos, R1 con R2 en paralelo, y eso en paralelo con beta veces RE. Pero cuando retiramos el capacitor, va a ser R1 en paralelo con R2, en paralelo con el ZB, ¿no? Entonces ahí las ecuaciones habría que comparar, y obviamente en un caso me va a entregar una impedancia ZI grande, y en otro caso un ZI más pequeño. Igual que la ganancia de voltaje cubre. Si yo necesito circuitos con ZI grande, retiro el capacitor. Si necesito circuitos con ZI pequeño, pongo el capacitor, etc. Tengo esa posibilidad. Y el Z sub 0 podríamos decir que tiene un valor intermedio. En resumen, por las características de sus parámetros, este circuito en configuración emisor común puede cubrir una gama de requerimientos. En cambio, por ejemplo, el circuito. Y otra particularidad es el desfase, ¿no? Que la salida va a estar desfasada a 180 grados con la entrada. Esa es una particularidad propia de emisor común. Configuración en base común. Es otro tipo de configuración. Veamos un circuito de este caso, ¿ya? Para que más o menos diferencie. Algo así. Voy a hacer un bosquejo, ¿ya? Para que vean la diferencia. Esto no se ve mucho, solamente se menciona para que ustedes tengan una idea, un conocimiento. Ya. Más o menos la estructura sería así, de este tipo de configuración. Entonces se puede notar, ¿no? Por ejemplo, si identifico las patitas, en este caso del transistor, yo sé que esta es la base, este es el emisor y este es el colector, ¿no? Y acá esta sería la base, el emisor y el colector. Podríamos usar un transistor NPN o PNP, no importa, va a cambiar el sentido de la flecha y el sentido de esta batería, de la parte de polarización. Estaría la salida y toda la cuestión. Pero a simple vista se puede notar la diferencia en la estructura del circuito, esto es lo que quiero leer. Yo puedo decir que esto es emisor común, ¿no? ¿Por qué se llama base común? Porque si se fijan, la base llegaría a ser el punto común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo, este tipo de circuito, ¿por qué lo utilizan y en qué casos lo utilizan? Lo mismo, tiene particularidades en los parámetros. Por ejemplo, la ganancia de voltaje es bien alta, ¿ya? No hay desfase entre B sub 0 y B sub I. El ZI es bien pequeño y el Z sub 0 es intermedio. Es decir, no tiene esa variedad como nos ofrece emisor común, que cubre casi todos los requerimientos. Esto es netamente para algún tipo de requerimiento
por ejemplo, donde yo necesito un ZI necesariamente que sea mínimo o que sea bajo. Entonces ahí obviamente me va a convenir utilizar este tipo de configuración. ¿Ya? Ahora, el tercero es el configuración en colector común o también llamado seguidor emisor o emisor seguidor. Este circuito tiene la particularidad siguiente. Digamos un amplificador con este tipo de configuración. Tiene la particularidad de que su R de colector es cero, ya o no hay R de colector como se está viendo. Y la salida se toma del emisor. Entonces, ¿por qué lo llaman colector común? Porque si ustedes visualizan el circuito en AC, ahorita a ver que refresque. En AC, el punto común entre el circuito de entrada y el circuito de salida va a ser el colector. Algo ha pasado, no está refrescando lo que estoy escribiendo. O ustedes ya pueden ver. Ha habido algún problema de conexión, ¿verdad? Ya algo pasó, he perdido la conexión de la laptop. Ahora sí, algún problema técnico. Como les decía, la configuración en colector común tiende a confundir con emisor común, porque pareciera que el emisor sigue siendo el común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Pero tiene ciertas particularidades que nos permiten diferenciar este tipo de configuración. La primera, que en colector no hay resistencia, es cero, es un cable. Y por eso se llama colector común, porque si tú dibujas el circuito en AC, haces todo el procedimiento, el colector va a ser común entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Y la otra gran particularidad es que la salida no se toma del colector, como lo hacíamos en emisor común, ¿no? Si se fijan, lo está tomando del emisor. ¿Ya? Entonces, en este tipo de circuito, una gran particularidad es que no hay ganancia de voltaje, la ganancia es 1, porque la relación B0 sobre BI va a salir 1, etc. ¿Ya? Y lo mismo, tiene sus propias particularidades que no son tan flexibles como emisor común. Por eso estas no se los utiliza mucho, solo en algún caso particular. Y el que más cubre es emisor común, por eso se estudia o se ve emisor común. ¿Ya? Pero lo que quiero llegar es que sepan que existen esas configuraciones. ¿Y por qué existen? Porque tienen sus propias particularidades en los parámetros de arquitectura. Nada más. ¿Ya? Pero con emisor común pueden resolver todo o pueden cubrir casi todo. Por ejemplo, colector común tiene una impedancia de entrada bastante alta, lo cual se aprovecha para hacer acoplamiento de impedancia. Digamos, si es que necesitan algún circuito, pueden usar en esta configuración. Pero no tiene ganancia de voltaje. Si quieren ganancia de voltaje, tendrían que añadir otra etapa. ¿De acuerdo? Ahora también van a escuchar el término circuitos multietapa o amplificadores multietapa. ¿A qué se refiere? Ahorita todo lo que hemos estado analizando son de una sola etapa. Yo podría tener un circuito de la siguiente forma. SC, toda mi circuitería.
mi entrada, digamos. Sería mi primera etapa. Y esta va a ser la entrada de otra etapa, ¿no? Puedo tener otro circuito igualito, con los mismos valores incluso. ¿Y cómo trabajamos en este caso? Podemos usar un solo VCC o tener dos, ¿no? Lo mejor que hacen es usar un solo VCC. Solo nos interesa ver esto como un solo circuito y ver entrada y salida, ¿no? Entrada y salida. Entonces analizamos el primer circuito y este tiene una ganancia, ¿no? AB1 podemos llamarse la etapa 1. Su salida del B1 va a ser mi entrada del B2, de la etapa 2. Y este va a tener una ganancia AB2. Y la ganancia de todo el circuito va a ser la multiplicación de ambas ganancias. ¿De acuerdo? Y obviamente ya no va a haber desfase. ¿Por qué razón? Porque en dos etapas, ¿no? La primera entra, se desfasa en su salida. Esa señal desfasada es la entrada de la segunda etapa, que se va a volver a desfasar. Y comparando con la entrada inicial, obviamente ya no va a haber desfase. ¿De acuerdo? Si la ganancia es, digamos, 4, ¿ya? Menos 4, ¿no? Menos 4. En la primera etapa se va a amplificar 4 veces y va a haber desfase. Y en la segunda etapa se va a amplificar otras 4 veces, pero la señal ya amplificada. Ahora hagamos una operación. Digamos, meto 2000 en la primera etapa. Aquí, a la salida de la primera etapa, debería salirme 8000. ¿Okay? Van a hacer memoria y se van a acordar. Esos 8000 desfasados lo meto a la segunda etapa y debería crecer otra vez 4 veces. Debería salirme 32.000, ¿no? Entonces, toda la etapa es como si yo tuviera la salida 32 y he metido 2, una ganancia de 16, ¿no? Y se cumple, ¿no? Que la ganancia del sistema que era 4 menos 4, 16 de todo el sistema sin desfase. Y acá ya no voy a tener desfase, ¿no? Porque va a haber un desfase, luego otro desfase, y va a parecer que nunca se ha desfasado. ¿Correcto? Puede haber dos etapas, puede haber tres, cuatro, etcétera. Las ganancias se multiplican, la salida de uno es la entrada del otro, etcétera. ¿Ya? Eso. Ahora les quería dar un ejercicio para que ustedes lo hagan, si alcanzan el tiempo acá, si no en sus casas. ¿Ya? Un ejercicio que me parece bien interesante y ustedes lo vayan resolviendo. Desde el día viernes vamos a ver el otro transistor. Les voy a mandar algo de teoría para que estén revisando y podamos ganar tiempo, porque el tiempo está cerca y creo que lo vamos a lograr, y como se dice, cabalito, justo a tiempo. Pero necesito su ayuda en esa parte, necesito que ustedes investiguen la parte teórica del JFET, que es el siguiente transistor que vamos a ver. Les voy a mandar algo resumido para que ustedes puedan revisar eso. Ya, este es el circuito. T1, T2 y un switch, ¿no? Y el beta, que en este caso vale 60 para ambos, ¿no? Para T1 y T2. ¿Qué es lo que hay que hallar? Lo que tienen que hallar es lo siguiente. Van a hallar
la corriente I sub L, inciso A, interruptor o interruptor cerrado, ¿no? Este es un switch que vamos a definir on cuando está cerrado y off cuando está abierto, ¿no? Entonces, en ambos casos, quiero que hallen aquí va a ser igual la variable I sub L, ¿ya? Esto traten de resolver, ¿ya? Porque en el examen va a haber una pregunta de la parte de conmutación. No se olviden, saturación, corte y todas esas cosas, ¿sí? Y este es un caso de saturación y corte. Traten de resolverlo. Si tienen dudas, el viernes me dicen. Si no, empezamos con lo que es el JP. Ya, muchachos, entonces voy a enviar material en el transcurso de hoy y mañana.